Hola a todos, estoy aquí con el maestro Gabriel Expósito. Gabriel Expósito es un guitarrista flamenco de Córdoba y a lo largo de su carrera ha participado en diversos espectáculos flamencos y grabaciones discográficas, colaborando con grandes figuras como David Pino. Además, forma parte de la primera generación de profesores titulados en guitarra flamenca y actualmente comparte su pasión enseñando en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba. El conocimiento de la armonía en la guitarra flamenca es un tema muy importante para cualquier guitarrista de flamenco y en el primer vídeo hablamos sobre el sistema Calle. Si aún no has visto ese vídeo, te aconsejamos que lo veas antes de ver este, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la relación entre el sistema Calle y el sistema tonal y modal flamenco. Bueno, Gabriel, en el primer vídeo hablamos sobre el sistema Calle, ¿no? Y habíamos visto que conociendo esas posiciones te da un montón de libertad y de repente ya se abre un camino increíble en la guitarra. ¿Cuál es el siguiente concepto clave que les transmites a tus alumnos? Bueno, pues una vez asimilado ese gráfico armónico que se plantea, ¿no?, con el sistema Calle, sí que es interesante, digamos, ver cómo se une mediante digitaciones ese sistema Calle, que me quiero referir. Vuelvo a coger el ejemplo en Do mayor porque digamos que, ¿no?, digamos la tonalidad más fácil, ¿no?, para desarrollar, Sí. Como ejemplo. Claro, dentro del sistema Calle, en cada una de esas posiciones de forma, ¿no?, forma Do mayor en forma Do, Ajá. se establece una manera, una digitación de desarrollar la escala de Do mayor, ¿no? ¿No? Digamos. Bueno, está claro que en la forma La, lo interesante es que se establece la misma escala, pero con otra digitación, ¿no? Sería todo eso. ¿Vale? Entonces, en cada una de las posiciones se establece la misma escala con otra digitación. Hay posibilidades de hacer doble octava, o sea, si la tónica de esa escala está arriba del todo, en la sexta puede incluso llegar abajo, ¿no? O sea, podemos establecer dos octavas, ¿no? Aquí en este caso no se da el caso porque está en la quinta. Aquí sigue estando en la quinta, ¿no? Aquí, bueno, podemos establecer dos dentro, digamos, de esta región, ¿no?, de esta forma Sol. Bueno, la forma Mi, pues se establece aquí otra manera de digitar esa escala de Do mayor, ¿no? Y aquí estaría la forma Re, que se establecería a partir de esta tónica otra forma, ¿no? ¿No? Sería esa forma. Bien, por lo que vemos entonces hay una constelación de digitación específica, digamos, que se ordena en cada una de las formas, ¿no? Que, bueno, está claro que están las 8 notas de la escala, o 7. Tengo opciones para atrás, ¿no?, descendiendo en la escala, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, digamos, ¿no? Entonces, digamos que sobre la forma Do, yo veo representada una digitación específica que abarca muchas tonalidades, digamos, ¿no? Muchos parámetros tonales y parámetros modal incluso, ¿no? Entonces se establece Mi, Fa, Sol. ¿Por qué lo hago con esta digitación? Porque es interesante saber que, claro, en primera posición tengo todas estas posibilidades, ¿no? Digamos, una digitación de escala de manera vertical, que claro, eso estará, como repito, en la zona forma Do, digamos. Digo forma Do porque si esta forma Do me la llevo al segundo traste, por ejemplo, ya no estaríamos en Do mayor, estamos en Re mayor, en forma Do. Volvemos al sistema Calle. Claro, se establece esa misma ordenación de notas que hemos hecho antes, aquí. ¿Vale? ¿Y qué lo has hecho con esa digitación Claro, antes? esta misma ordenación de notas, si yo mantengo esa digitación, pues sería esto, ¿no? Teniendo en cuenta que este uno es aire, ¿no?
¿no? Entonces, claro, siempre en primera posición nos cambia un poco ese dibujo, ¿no? de escala, ¿no? Está claro que aquí lo vamos a hacer así. Bien, entonces en la forma La se establece un poco más de terreno, ¿no? O sea, no es solamente partir de acabar la escala en esta tónica, sino podemos llegar hasta ahí. O sea, que tenemos ese quinto, ¿no? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo llegar hasta ahí incluso dentro. Vale, pues para mí eso va a ser digitación de la, ¿no? Se establece ahí un gráfico de escala particular y único de manera vertical, que eso me facilita mucho a la hora de desarrollarlo en cualquier parte del mástil. Eso es muy interesante y volvemos a la visualización de antes armónica. O sea, para mí esto sigue siendo do mayor en forma La, pero yo a la hora de desarrollar de manera natural, sin pretensiones de conceptos musicales ni nada, yo mediante formas y acordes y mediante una visualización en primera posición me puedo ubicar en esta zona igual que en la zona 2. Claro, aquí es fácil porque sigue estando cerca de esta zona 1, ¿no? Al aire. En realidad estamos haciendo lo mismo con los acordes, pero ahora con escalas. Claro, ahora sumándole la constelación de nota que rodea a esa forma, ¿no? Entonces esa constelación de notas se puede designar como digitación, ¿no? Es única en esa forma, igual que en do es diferente a la forma La, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todas estas posibilidades veremos las posibilidades que puede dar tanto en el terreno mayor como menor como flamenco, que es otra cosita que retomaremos un poco más adelante. Entonces, la siguiente constelación, que es Sol, la forma Sol, seguimos estando en todo caso en Do mayor, pero en forma Sol. Pues claro, esta es la nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, pero tengo posibilidad de 6, 1, 7, 6. Llegar ahí, ¿no? 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5. ¿Entiendes? ¿Ves? Entonces, bueno, en la forma Mi pues, se establece esta ordenación de, ¿no? E incluso puedo llegar hasta ahí, ¿no? En todo momento estamos haciendo la escala de Do mayor. Claro, hay a veces que incluso, ¿no? Podemos tirar un poquito más para atrás, ¿no? Sol, para mí esto es un Sol, pero realmente, si yo le aplico el concepto musical, estaría siendo Do, Si, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ahora estamos pensando en posiciones. Eso es, pero el pensar en primera posición me facilita a mí muchas cosas. La forma Mi y la forma Re, que estaría aquí, ¿no? Que sería pues lo mismo, o sea, puedo llegar arriba. ¿No? Podemos, digamos, organizar otra constelación de notas, ¿no? Y organizar una digitación denominada, y la podemos denominar digitación de Re. Bien, este concepto de 5 escalas en este caso es más propio de música clásica a lo mejor, incluso música o un género como el jazz, en el que se establecen 5 digitaciones. Quiere decir que, por ejemplo, de la forma Do puede meterse en la forma La. O sea, yo puedo hacer... Vale, pero en el flamenco podemos establecer 2 digitaciones más, que estarían entre la forma Do y la forma La, ¿no? Entonces, son 2 digitaciones que en el flamenco lo entendemos también en primera posición. Por ejemplo, la digitación de Si sería, no es lo mismo hacer la escala de Do con el dedo 3, con el dedo 1 que es La, pero con el dedo 2 también, que sería la digitación de Si. Puedo cogerla ahí o puedo cogerla ahí, ¿no? O sea, ¿no? Y esta misma digitación de Si surge una digitación más que está entre Sol y Mi.
sol y mi. O sea, yo puedo hacer la escala de do aquí. La puedo hacer en mi con el 1, ¿no? O la puedo hacer con el do. ¿Vale? Entonces aquí de manera vertical se establece esta posibilidad de escala. ¿No? Que es diferente a esta. Y es diferente a esta. ¿No? Entonces, igual que aquí, o sea, se establece una que es do. Entonces una que es la. Se establece aquí en medio una que es si. Entonces, claro, estas digitaciones se pueden relacionar desde un punto de vista teórico con los modos, ¿no? Los modos griegos, que depende, los modos griegos dentro de una escala mayor, digamos que la escala mayor es el modo jónico, el modo mayor por excelencia, entonces el primer grado. Ahí desde el primer grado se establece una escala con una ordenación de tonos y semitonos específica que se le atribuye a nomenclatura jónica. Entonces, los siguientes modos surgen de los siguientes grados de la escala mayor. O sea, de re a re se establece otra ordenación diferente que se le denomina dórica, ordenación de tono y semitono. Mi a mi se establece otra ordenación de tono y semitono que se conoce como frigia. Entonces, del cuarto fa a fa es lidia, ¿no? Del quinto se establece otra que es misolidia, del sexto se establece otro tipo de ordenación de escala que es eólica y del séptimo grado se establece otra que es locria, ¿no? O sea, jónico, dórico, frigio, lidio, misolidio, eólico y locrio. Entonces, desde la nota más grave, cualquiera de estas digitaciones de sexta a primera la podemos considerar como uno de los modos. O sea, en este caso, si yo estoy en do mayor, ¿no? La nota más grave aquí es mi. Entonces, si yo hago su octava, doble octava, estoy realizando el modo frigio, que es el tercer grado, do, re, mi. O sea, mi. Porque en el flamenco tenemos en realidad tres modos que utilizamos más, ¿no? El modo mayor, el menor y el frigio, entre comillas, ¿no? Porque también tiene su punto. Sí, hay una pequeña polémica, ¿no? Donde, bueno, nombrando y citando al maestro Manolo Sanlúcar, el cual lleva volcado una vida entera en intentar darle un sentido musical teórico a la música flamenca, que siempre ha mantenido ahí ese punto escrito, ¿no? Sin regla, pues siempre Manolo se ha volcado hasta que falleció en hacer un método donde realmente se explique de dónde viene el modo flamenco y por qué y toda la armonía, ¿no? Que genera eso. Y entonces, bueno, se dice que el modo frigio es el flamenco porque dentro del modo frigio hay una cadencia, un tetracordo que es la sol, fa, mi, ¿no? Armonizamos ese mi. Si armonizamos esa escala, pues en el cuarto grado aparece un la armonizado menor, 4-3, en el 3 un sol mayor, en el 2 un fa mayor y en el primero un mi menor, que es a lo que voy. Entonces el modo frigio no se puede corresponder fielmente al modo flamenco porque la armonización de ese tetracordo final, el modo menor sería menor, o sea, la tónica, ¿no? El modo frigio es un modo menor, porque si yo armonizo mi, que es el tercer grado, que es la tónica del modo frigio, sale un acorde menor. Entonces, el flamenco, la tónica es mayor. Sí que es verdad que contiene en el flamenco la cadencia andaluza, que es 4-3-2-1, que es la espina dorsal, donde se desarrolla la música flamenca en general, pues esa tónica se mayoriza, ¿no? Se hace sol mayor, o sea, ya sería la cadencia. Eso. Entonces, bueno, si mayorizamos la tónica del modo, ya no se puede corresponder con el modo en el que estábamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que... Frigio, pero no es frigio. Claro, como bien explica Manolo, ese modo frigio era conocido anteriormente como dórico griego. Entonces, claro, en la península hubo una época donde estuvieron la cultura griega, pues dejó su semilla, su influencia musical, ¿no? Es posible que los andaluces de aquel momento, pues se familiarizaran con ese entorno musical en frigio y es posible que esa tercera mayor, ese sol sostenido, venga influenciado también por esa cultura árabe que después también predominó mucho tiempo, esa mayorización de ese tono. Claro, porque tiene una sonoridad árabe, claro, ¿no? esa influencia de esa tercera mayor, la escala ya va de mi a mi con la tercera de esa mayor, o sea, sería mi, ¿no?
¿no? Eso. Entonces, es posible que esa influencia griega, antes se conocía como el dórico griego, pasó a ser el frigio griego, ¿no? Entonces, vemos que esa tónica pues cambió, se hizo mayor, cogió una influencia posiblemente de música árabe también, e incluso después hay otro tipo de escala que se utiliza mucho en el flamenco, que es la hispanoárabe, que contiene además de esa tercera, la séptima sostenida. O sea, sería... ¿Vale? Entonces, sí que es verdad porque eso de manera natural, pues con el paso del tiempo, esas influencias se fueron normalizando y seguramente pues se forjó un lenguaje diferente, único, que es el género flamenco, ¿no? Entonces, con una serie de particularidades musicales diferentes a otras, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es importante pues, ser consciente de ese punto de partida, de dónde viene, el porqué, ¿no? Ser consciente de las posibilidades musicales que tiene a la hora de desarrollarlo, pues son muy interesantes porque digamos que a la hora de componer o de realizar diferentes respuestas para cante, pues se nos abren infinidad de posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de resumen, dentro de esa ordenación de acordes armónicos establecida como sistema calle, se establecen una serie de digitaciones de manera vertical, que algunas pillan en lo alto y que le dan nombre a esa forma. Por ejemplo, dentro de esta forma do, ¿no? Establezco esa digitación, ¿no? Dentro de esa forma do se establece esa digitación, dentro de la forma la se establece esta digitación. ¿No? Pero hemos visto que entre medias de la forma do y de la forma la, pues también se establece esa digitación. ¿Ves? Que si lo paro en esta nota, es lo que he dicho antes, relacionándolo con los modos griegos, si yo hago la digitación que acabo de hacer sobre la forma do desde la nota mi, estoy representando el modo frigio. ¿No? La siguiente digitación desde esa nota sería el cuarto grado de do, ¿no? Do, re, mi, fa. Entonces el cuarto grado de una escala mayor, si yo desarrollo la escala, sería el modo lidio. ¿No? Vale, pues para mí esa es la digitación de si. ¿Por qué? Porque en la tonalidad de si mayor, esta ordenación de nota es la que se establece en primera posición. O sea, esto abierto. Aquí estaría do, pues si yo esto me lo llevo un semitono para allá, se establece esta. Estoy poniendo el dedo aquí, cosa que no vale, pero para que veamos que la digitación es igual. Claro, esto sería ya si mayor. No, pues esta misma digitación, aquí estaríamos en do mayor. Pero bueno, hay que ser consciente que desde la nota más grave a su doble octava, o si queremos hacer una octava nada más, en modo lidio. ¿No? Digitación de si, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa digitación es la que se encuentra en primera posición para mí. Bien, digitación de la, como hemos visto, que desde esta nota más grave sería correspondida con el modo mi solidio. Que es el quinto grado. ¿No? ¿Vale? Vale, pues entonces dentro de la forma sol, que es la siguiente calle, forma do, forma la, forma sol, se establece una digitación que sería esto, hemos visto antes, la octava, pero que puedo llegar incluso a 1, 7, 6, ¿no? Entonces al sexto grado, si yo hago la escala desde esta hasta su doble octava, estoy haciendo el modo sexto, que es eólico. Mayor, menor. Entonces sería la forma mi, ¿no? Forma sol, forma mi, que se establece esta digitación. Claro, desde esta nota a esta nota, mi, o sea, tengo la tónica, en este caso siempre es do, ¿vale? Do, do, el primer grado, o sea, que aquí tengo el modo jónico, el modo mayor,
por excelencia. ¿Vale? Pero entre la forma sol y la forma mi se establecía otra, que es esta, si esta, el séptimo grado sería ese, o sea, yo puedo hacer do mayor otra vez desde esta tónica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, ¿no? Pero desde esa posibilidad que es el séptimo grado, pues sería el modo locrio, ¿vale? Con una serie de ordenación de semitonos que establecen el modo locrio, que es el séptimo grado. Jónico, hemos visto antes, y aquí estaría el dórico, que se establece dentro de la forma re, o sea, dentro de la forma re, do mayor en forma re, pues, estamos siempre en do mayor. Si yo quiero hacer do mayor, la escala de do mayor en forma re, pues parto de esa tónica. Pero si sigo el dibujo hacia arriba, hasta esa posibilidad, ese es el segundo grado de la escala de do mayor, que es re. Pues el segundo grado, si yo establezco una digitación de escala, pues sería el modo dórico. Bien, entonces ya hemos buscado una relación que se establece entre esta ordenación visual de calle de la armonía de las 5 posiciones básicas con un esquema tonal que se establece a lo largo de todo el mástil entrelazando esa armonía de calle, ¿vale? Entonces sería forma digitación de do, la de si, la de la de sol, la de fa, la de mi y la de re. Y aquí otra vez estaría la de do. ¿Vale? Se vuelve a repetir el dibujo. Vale, entonces tenemos 7 dibujos de escalas relacionadas al sistema Calle. Sí, ya te digo, hay géneros como el jazz que establecen a lo mejor 5, pero en el flamenco es importante establecer 7 porque en realidad establecemos 7 tonalidades flamencas donde se desarrolla el flamenco y hoy día cualquier composición guitarrística. ¿Puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, mira, la digitación que había entre la forma sol, vuelvo a estar en do, ¿no? Y la forma mi, o sea, do mayor en forma sol y do mayor en forma mi, no es lo mismo hacer la digitación de sol, que sería con el dedo chico, ¿no? El 4, sobre la tónica do, en este caso, ¿no? Se establece esa digitación, o no es lo mismo hacerla en la forma mi, que se establece con el dedo 1, ¿no? ¿Vale? Se establece una digitación que es fa. Bueno, pues es interesante tener esta digitación porque en fa mayor se desarrollan muchísimos estilos de toda la vida en el flamenco. ¿Por qué? Y aquí viene otro pasito más súper interesante, familiarizarse con los 3 relativos. O sea, el relativo mayor, el relativo menor y el relativo flamenco de cada tonalidad. Que aquí realmente estamos llevando todo esto al terreno del flamenco, ¿no? Claro, entonces hasta ahora lo que hemos representado es una representación armónica guitarrística, sí, en principio relación con el flamenco, método tradicional guitarrístico, como podemos encontrar en cualquier género, ¿no? Entonces, claro, si a eso le añadimos ser consciente de relativo mayor y menor, hasta ahí seguimos estando en el terreno natural, armónico, guitarrístico. Si a esos relativos mayores y menores se le añade el relativo flamenco, esto ya para nosotros adquiere un amplio abanico de posibilidades relacionado con la guitarra clásica o cualquier género musical. Entonces, claro, teóricamente, partiendo de una tonalidad mayor, yo reconozco el relativo menor bajándole una tercera menor. El relativo menor de do mayor es la menor, ¿no? Le aplico una tercera menor descendente, ¿no? Do y la, me está diciendo que do mayor y la menor son relativos. Do mayor y la menor, ¿no? O sea, tienen las mismas notas, Quiere empezando decir desde otro sitio. que yo, dentro de la misma ordenación de escala de do mayor, puedo estar en las dos cosas. O sea, si yo dentro de esto me organizo, dentro de estas notas, puedo estar en la menor o en do mayor, ¿no? Dentro de esas 7 notas, ¿no? ¿No? Si yo me paro en la menor, si yo me paro,
entonces depende de cómo lo quieras utilizar, ¿no? Eso sin entrar en tensiones donde si estoy en la menor puedo hacer el sol sostenido, ¿no? Un tipo de escala menor que sería la armónica, ¿no? El cual tiene el séptimo grado elevado que le da una tensión ahí, ¿no? O bueno, do mayor, incluso utilizando esa nota de paso, ¿no? Total. Relativo mayor y menor. Mayor, tercera menor, relativo menor. Pues el relativo flamenco es lo mismo, pero subiéndolo una tercera mayor. Podemos teóricamente visualizar y ser conscientes del relativo flamenco que corresponde a esa tonalidad mayor. O sea, ¿Cuál sería de do? claro, de do sería una tercera mayor, sería mi, do, re, mi. Por arriba. Eso es. Entonces ya se me establece, o sea, ser consciente en cada una de las tonalidades de su relativo menor, su relativo mayor y flamenco. A un músico flamenco se nos abre un mundo. Claro, porque estamos diciendo en realidad que la solea, que va por arriba, modo flamenco, la farruca, la menor y alegrías en do, en realidad son las mismas notas. Se mueven por el mismo sistema tonal. O sea, ya estamos en realidad mismas notas, pero Mismo sistema tonal, claro. Sí. Incluso mismas posibilidades de estar en el menor, mayor y flamenco a la vez. De hecho, hay composiciones de farruca, que es un estilo menor, que hacen incursión al modo flamenco. Hay composiciones de alegría que se va a fa también, ¿no? No, lo que sé, se me ocurre eso. Entonces, ser consciente de eso es súper interesante. Entonces, ya lo que iba. ¿Por qué un flamenco establece 7 digitaciones? Porque la digitación de fa, en fa mayor, la verdad que siempre se ha utilizado, porque el relativo flamenco de fa mayor es la flamenco. La flamenco. Entonces, la Por flamenco por medio. Se conoce como el estilo de tocar por medio. Ya hemos visto antes que esta tonalidad se le denomina por medio porque esa armonía surge enfocada o organizada en medio, ¿no? Bien, entonces la flamenco no es la mayor. Entonces si hay algo que caracteriza esa sonoridad flamenca es esa novena menor, ¿no? Que se le suele añadir. O sea, esto se puede considerar la mayor, novena menor, pero no tiene un tratamiento de la mayor. Quiero decir, esto no es tonalidad de la mayor. Seguimos estando en fa mayor, que tiene otra armadura. Esto es la flamenco, o sea, es un la mayor con la novena menor, ¿no? Bemol 9, como se suele descifrar. Entonces, ser consciente de eso, claro, es una tonalidad en la que se desarrolla un multitud de estilos de flamenco. Bien, pues todo esto se organiza dentro de la digitación de fa. O sea, antes vimos que yo para hacer do mayor hago esto, ¿no? Do, ¿no? Y con el dedo do y establezco esta ordenación de notas, esta digitación, 2 notas ahí. ¿Por qué hago 2 notas ahí? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esa nota ahí y no hago esa nota ahí? Porque en fa mayor no tengo esa posibilidad de hacer esto. Esta nota ahí, sino tengo que hacer esto para ese supuesto si bemol que está aquí, ¿no? Entonces, fa mayor, si bemol. O sea, si yo quiero hacer la escala de fa mayor como la tendríamos aquí, yo tendría que poner el dedo este aquí y hacer esto. No, claro, está claro que en primera posición no voy a hacer esto, sino claro, hacemos esto, fa, sol, así. el dibujo es este. Vale, pues digamos que esta ordenación de notas me vale tanto para el relativo mayor como para el relativo menor, que sería re. Yo dentro de esa ordenación puedo estar en re, pero si me paro en el supuesto la, puedo estar en la flamenco, ¿vale? Entonces, bueno, ya hay que ser consciente de que en el modo flamenco la dominante no es el quinto grado, como pasa en una tonalidad mayor o menor, sino la dominante es ese segundo grado, sol, la, si bemol, ¿no? Eso ya tiene una serie de conceptos que hay que conocer. Digamos, aquí las reglas tonales mayores y menores no se cumplen, ¿no? Ya la dominante es otra, ¿no? El segundo primero, mayor, ¿no?
y se establece una columna vertebral súper importante donde se desarrolla toda la música, que es la conocida cadencia andaluza, ¿no? 4 menor, el tercero mayor, el segundo mayor y el primero mayor con su novena menor. Entonces coincide que el 4 de la cadencia andaluza es el relativo menor de la tonalidad mayor, que es fa. Por eso en el flamenco hay estilos considerados bimodales que están modulando, digamos, sobre los 3 relativos, menor y mayor. O sea, claro, un fandango, por ejemplo, el fandango tiene una parte de compás donde es modal, pero la copla del fandango, cuando te la cantan, es mayor, o sea, se va al relativo mayor. Entonces ya hay que ser consciente de que si yo estoy en la flamenco, esa copla del fandango va a ir al relativo mayor, que en este caso es el fa mayor, ¿no? Y entonces voy a ser consciente de que la cadencia andaluza es re, do, si, la, ¿no? O sea, yo puedo hacer una incursión a relativo menor y desarrollar esa cadencia andaluza. Por eso veo interesante establecer dentro de las calles 2 digitaciones más, que es fa y en este caso si flamenco, si mayor. ¿Vale? Esta digitación es la que se establecía entre la forma do y la forma la. La forma do y la forma la, yo puedo hacer do mayor con el dedo 3, o puedo hacer do mayor con el dedo 1, o puedo hacer do mayor con el dedo 2. ¿Vale? Pues esa digitación es la que se me establece a mí en primera posición, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este acorde? Porque si mayor, volvemos a hacer la relación de relativo. Relativo menor de si mayor es sol sostenido menor, pero el relativo flamenco de si mayor le sube una tercera mayor ascendente y es re sostenido flamenco. Una tonalidad relativamente moderna, hoy día es muy común para cualquier composición o incluso acompañar al cante, sobre todo en tesituras muy altas donde no nos permitan movernos mucho por yo qué sé, hay mujeres o hombres que cantan en vez de al 6 por medio, pues puede determinar aprovechar todo el mástil y hacerlo en re sostenido flamenco. Claro, porque si pusiera la cejilla, claro, todo Claro, ese parte claro, del si- mástil no la tendría. Los flamencos no movemos mucho por cejilla, por eso es interesante ver el desarrollo armónico por posiciones también, más que por notas muchas veces. Se me ha dado el caso a veces de alumnos que vienen de la música clásica, de la guitarra clásica, que están habituados a reconocer las notas por lo que escuchan. ¿Te quiero decir? Entonces, nosotros los flamencos, esto para nosotros es do mayor, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, para un flamenco, cuando ponemos la cejilla al 4 y tocamos en do mayor, para nosotros sigue siendo esto do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero para un clásico educado a la música escrita, digamos, yo no le puedo estar enseñando una falseta con la cejilla al 4 y diciéndole do, re, mi, fa, sol, la, si. Porque ahí se le produce un choque Claro, porque entre su lo que cabeza, escucha claro. y lo que le estoy diciendo. Y ahí la diferencia entre el mundo, digamos, lo que has dicho, ¿no? En otro vídeo, que, claro, el flamenco siempre se ha aprendido imitando de manera oral. Claro. Y, claro, por eso... Por eso es Hay este interesante, choque. claro, la parte visual de forma y dibujo y la parte musical. Claro. Entonces hay muchos guitarristas clásicos donde yo le quiero enseñar una falseta de manera oral, rápida, y les cuesta mucho porque cuando yo le digo sol, do, él no escucha sol, do. No. Entonces le cuesta relacionar eso con lo que escucha, con lo que le estoy comentando, ¿no? Por eso lo interesante de buscar ese equilibrio entre la habilidad de coger algo de oído e incluso de una manera así, natural, a la escrita también. Un equilibrio entre eso sería lo ideal. Entonces, lo que hemos dicho antes, dentro de la tonalidad de si mayor, el relativo menor es sol sostenido menor, el relativo menor, y el relativo flamenco re sostenido flamenco. Claro, que eso venía de que tú decías que hay 7 escalas en lugar de 5, ¿no? Claro. Por esto. Entonces esto es una tonalidad re flamenco más que si mayor, o sea, guitarrísticamente en si mayor no hay composición. Que yo sepa, no hay una alegría en si mayor, o no se acompaña a un cantado en si mayor, que se podría, ¿no? Con cejilla, ubicándote, pero sí se toca por re sostenido flamenco. Claro.
De hecho, hay composiciones, Vicente tenía una, Carolina. ¿no? No sé. Y bueno, da ya esto de Ciudad de la Idea, pero va por aquí. ¿No? Está basada en esa cadencia andaluza. Sol, fa, mi. ¿No? Soledad, Córdoba también, el Claro. re sostenido. Hoy día es una Sí. tonalidad, sobre todo para guitarra de concierto, muy utilizada. Sí. Entonces, bueno, es una tonalidad que se usa en el flamenco, por eso ahí se establece una digitación al aire. ¿No? Que te permite estar en el modo flamenco y en el modo mayor. ¿No? ¿Qué sería eso? Bueno, en el modo menor. ¿No? O sea, yo puedo estar en el modo menor con esas mismas ordenaciones, sin tensiones, o puedo estar en el modo flamenco, o puedo estar en el modo mayor, ¿no? Volvemos a relacionar cosas, el concepto de tónica, o sea, el concepto de forma de acorde, forma la o forma si, y las posibilidades que rodea a todo eso, la forma flamenca. Entonces, por eso, volviendo al ejemplo en do, al esquema tonal de do, se establecen 7, ¿no? Forma do, donde se ubica esa forma do, forma si, donde, bueno, se ubica esa forma ni do ni la, sino si. La forma la, que se establece esa digitación. La forma sol, la forma fa, la forma mi y la forma re. ¿Tú aconsejas que aprendamos cada una de estas formas, familiarizarnos con las 7 escalas? Sí, funciona igual que el sistema de calle, o sea, una cadena de 7 digitaciones que se entremezclan, quiero decir, o sea, la forma do con la forma si siempre repite 2 notas, se establecen 7 digitaciones, digamos, entrelazadas, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden determinar 7 dibujos, ¿no? Diferentes, siendo conscientes de que do, si, la, sol, siempre repito do, fa, ¿no? Mi, re. Claro, ser consciente de eso es interesante y ser consciente de que eso siempre va a estar ordenado así. Detrás de la forma re voy a tener mi, detrás voy a tener fa, sol, la. O sea, ser consciente de que delante de la está sol y detrás está si. Siempre calle. Eso es, incluso ya no hay calle, porque sí no se contempla en las calles. Efectivamente, ahora con las escalas Claro, que ya son- es, digamos, constelaciones de digitaciones o dibujos, son 7, que eso a la hora de improvisar, pues se te habla un mundo de posibilidades. Y si además eres consciente de en cada región dónde está ese relativo mayor, esa nota mayor, ese relativo menor, esa nota menor, esa nota flamenca, relativo flamenco, pues fíjate, o sea, dentro de esta digitación yo puedo estar en tonalidad mayor, dentro de si, que se ordenaría así. Yo puedo estar aquí, tocando aquí, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Con supuesto fa sostenido, ¿no? Fa sostenido dominante. Bueno, fa sostenido. Entonces siempre estamos haciendo sol do, pero yo puedo jugar ahí y al relativo menor. O irme al relativo flamenco, que sería ahí esa nota. ¿Entiendes? O sea, ser consciente dentro de esta ordenación de notas que la tonalidad mayor sería esta. Dentro de esta ordenación de notas, el modo menor sería esta. Y que dentro de esta ordenación de notas, digamos, el modo flamenco, que sería el tercer grado, sería esta. Mismas notas.
sea, dentro del mismo constelación de notas, ordenación, ¿no? O digitación específica, ese mismo ejemplo, yo qué sé, aquí en sol, digitación de sol que se establece aquí, yo puedo ser consciente de que dentro de esta ordenación de notas que se establece aquí, de escala específica, yo sé que esta nota es la mayor, 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 y que la menor sería esta, que es el sexto grado. Y estoy dando las mismas notas con los mismos dedos, y que dentro de esta ordenación de notas, la nota esta sería flamenca. ¿Entiendes? O sea, a la hora de improvisar, si viene una parte tonal mayor, yo puedo jugar con esas notas. O sea, la improvisación puede guiarse sobre ese entorno tonal, esa nota, y si viene una cadencia dentro de esa improvisación armónica, yo puedo enfocar eso sobre la nota flamenca. En parte de improvisación, podríamos dedicarle otro capítulo a utilizar eso un poquito más masticadito para saber cómo improvisar siendo conscientes de esos relativos, ¿no? Por Perfecto. ejemplo. Lo hablaremos en el siguiente vídeo, si te parece. Lo hablaremos. Fantástico. Gracias. Si te interesa llevar tu toque de guitarra flamenca al siguiente nivel, nos gustaría invitarte a probar la Academia de Online Flamenco. En la Academia encontrarás material creado por Gabriel y otros compañeros de primer nivel. Juntos han creado un plan de estudios para que los sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacerles una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que les entiendas aunque no hables español. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Ahora nos gustaría saber de ti. ¿Conocías el concepto del sistema Caget y su relación con la guitarra flamenca? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Esperamos verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!